ahora sí que a todo el núcleo de organización para poder expresarnos y comentar con ustedes experiencias personales que alimentan el mundo de las ideas en el ámbito penitenciario, en esa cadena que se circunscribe a lo que es la ciencia penal. La ciencia penal no solamente se integra del derecho penal, ni de la criminología o criminalística, ni mucho menos tampoco de servicios periciales o de alguna cuestión como es otras latitudes que implican e impactan la norma penal, como es la victimología, la penología, y en la última cadena no es otra cosa más que el penitenciarismo. Yo creo que hablar de cárceles, solamente los que han vivido en las cárceles, desde internos o autoridad, podemos hablar de ello. Vivir las cárceles es sudar las cárceles, conocer el ambiente en que se desarrollan los internos y conocer también las historias de cada uno en los procesos que llevaron a cabo en un modelo de justicia penal como el que tenemos. Hasta donde después del 2008 México se integró a un modelo de justicia penal oral con todos los principios que ustedes conocen de contradicción, de oportunidad, todo lo que han estado hablando compañeras de las universidades de Colombia, aquí y de algunas otras universidades. Pero yo creo que lo más importante es que el derecho penal, como el jus punendi, que va implícito en la existencia del Estado, se ha transformado, se ha modificado y está en crisis. Cuando hablamos de las cifras de impunidad, cuando hablamos de todo este mecanismo que existe para la impartición y administración de justicia, en una justicia restaurativa, con todo lo que implica la restauración a través de la reparación del daño, que a veces no es proporcional al daño causado que sufre la víctima. Cuando hablamos de la justicia alternativa, con todo lo que implica la mediación en los ámbitos distintos del derecho público, cuando hablamos de procedimiento abreviado, cuando hablamos de todo lo que implica el inculparse en un procedimiento para tener algún beneficio, el tener también la oportunidad de ser coadyuvante en un proceso, vemos que la calidad de justicia no es exactamente lo que uno espera de las instituciones. Eso nada más es para armonizar lo que trato de explicarles a ustedes de cuáles son los mecanismos en la Procuración y Administración del Estado mexicano. Quienes litigamos, quienes hemos sido autoridad en las diferentes áreas de administración y procuración de justicia, hemos conocido estas inquietudes que tienen aquí los estudiantes. Y por eso yo creo que no está fuera de toda esta mesa de análisis esta retroalimentación, y por eso celebro que esta academia permita que los estudiantes de otras universidades lleguen a universidades públicas a conocer a profesores, a investigadores, y en ese marco de retroalimentación conozcan el sentir de lo que verdaderamente representa el derecho penitenciario en ese marco, en ese contexto que les acabo de decir de cadenas, que es la ciencia penal. ¿Hasta dónde yo no he escuchado ningún comentario acerca de la escuela Mandela? ¿Hasta dónde Mandela tenía razón? Que no exista un preso más cuando hay injusticia, que no exista un preso más cuando obedezca a causas de índole política, que no exista un preso más, como dice Amnistía Internacional también, en ese marco de injusticia y de aplicación nada más en una vía. Pero cuando vemos en los centros penitenciarios que existen secuestradores, que existen violadores, que existen homicidas, que existen narcotraficantes, cuando vemos
todo ese marco de concurso ideal de delitos que con una conducta se desdoblan muchas, porque el narcotraficante es homicida, porque porta armas de delitos que no son del fuero común, sino son del fuero federal, y analizamos la teoría del delito, vemos entonces que existen una serie de aristas que aquí me dan la oportunidad, y por eso le pedí la palabra aquí a los organizadores, para tratar de centrar la discusión en este foro. Yo creo que en la medida en que conozcamos las prisiones, las conductas delincuenciales, acuérdense que Ferri en el derecho penal, en la teoría positiva del derecho penal, decía que no había delincuentes, lo que había era enfermos, y que esa enfermedad era el producto de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nosotros estamos contribuyendo a que existan delincuentes con cada vez más sofisticación? Si vemos la cibercriminalidad financiera, si vemos el lavado de dinero, si vemos el lavado de activos, también vemos que la delincuencia organizada avanza. Y los delitos de alto impacto se quedan nada más en la escenografía de un tipo penal, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde el derecho penal, hasta dónde el Estado, hasta dónde esta invitación que acaba de decir el compañero, vale la pena seguir cuando vemos las transformaciones que tiene el Estado mexicano y que se suman a todo el continente, en donde vemos que la desaparición del Poder Judicial es una medida para entrar a un sistema de gobierno autoritario, más que autoritario, que vemos los ejemplos en Venezuela, lo que viven en Colombia, con toda esta migración, este éxodo, con todo lo que implica, que es no solamente la trata de personas, todo el comercio humano, todo esto que vemos día a día en la prensa. López Obrador, el presidente de México, deja un saldo casi de 200,000 muertos con homicidios dolosos. Entonces, una cantidad de violencia, crímenes, desapariciones, todo lo que impacta en salud, en programas sociales, desborda y desdibuja todo lo que son los gobiernos abiertos, de transparencia, de rendición de cuentas, y que son modelos, así como nos colombianizamos. Hay un autor, Buscaglia, que lo deben de conocer, colombiano, que marca las pautas de cómo México se colombianiza con el crimen organizado, entonces con la delincuencia organizada, y cuáles son esos atributos que se van sofisticando a lo largo. Si vemos qué pasa con el oro en Colombia, qué pasa con las nuevas, pues todo lo que es Ecuador, con todo lo que implica el continente en este populismo y en esta cadena de delincuencia organizada, vemos que la justicia, la administración de justicia existe. Esa es una de las preguntas que yo me haría y les haría a ustedes. ¿La justicia existe? 2, reinserción social. A pesar de los ejes temáticos que tiene el 19 constitucional, de trabajo, de educación, de resocializar, de reencauzar una conducta jurídica típica contraria al derecho, lo que define, insisto, lo que es la definición de delito, y que a través de todo un procedimiento penal se le otorga una sentencia condenatoria. ¿Hasta dónde verdaderamente existe la reinserción social? Yo les decía, si conocían la doctrina Mandela, hay la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, antes de que se transformara con la Cuarta Transformación, daba reconocimientos a aquellos que hablaban, luchaban por la dignidad en las prisiones, hasta donde aquellas personas privadas de la libertad podían tener garantizada su dignidad humana. Entonces, se trabajó en eso, pero se ha visto en la historia de las prisiones en México, vistas desde las diferentes ópticas de teóricos, por eso les digo que es muy importante ver quién escribe, quién habla de derecho penitenciario,
Los teóricos, los opinólogos, esto dicen, esto debe de haber, pero la realidad es otra. El autogobierno, la corrupción, la trata misma que se da dentro, el que pagan algunos presos por seguridad frente a otros, son escenarios cotidianos. Y Mandela decía, bueno, que no exista un preso más que no conciba la dignidad, ¿no? Que no se entienda la dignidad. Pero cuando nosotros tenemos aparatos de justicia corruptos, cuando tenemos simulación en los procesos penales, cuando tenemos este mecanismo de justicia alternativa, de justicia restaurativa, de todo esto que les acabo de mencionar, ¿hasta dónde existe la certidumbre de que quien está en una prisión es responsable o no es responsable? Más o menos, para que tengan ustedes idea, en el Estado mexicano hay alrededor de 200,000 internos. 200,000 internos, con cifras que no se ponen de acuerdo en el órgano técnico desconcentrado de prevención y adaptación social que depende del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Gobernación del Estado mexicano. Pero cifras más, cifras menos. Hay una ley de amnistía, hay una ley también para aquellos delitos contra la salud, se redujeron los gramajes, entonces salieron muchos internos, pero alrededor oscilan entre 200,000 en 450 establecimientos penitenciarios que corresponden al fuero federal, fuero común. Hay 17 centros penitenciarios privados en donde más o menos, para que tengan ustedes idea, el socorro de ley para cada interno del fuero común oscila entre 125 y estos privados oscilan a veces hasta en 400, 700, 900 pesos. El negocio de los reclusorios viene a ser otro eje sintomático de la corrupción en los países que tenemos este flagelo de corrupción, de simulación, de no respeto de derechos humanos. Y algo importante, que los centros penitenciarios se han transformado en escuelas de formación criminales. Muchos de los secuestros, muchos de los crímenes que se desarrollan en materia de extorsión telefónica, etcétera, salen de los reclusorios. Entonces, ¿hasta dónde este precepto de redignificar, de socializar, de reinsertar, de socializar, como los españoles hablan, existen verdaderamente en países latinoamericanos? Vean Guatemala, este SECOT de El Salvador, yo creo que es un ejemplo claro de lo que Bukele trata de establecer para ciudadanos libres, íntegros, frente a lo que son los maras, las pandillas, y cómo los encarcela, cómo los trata, y algo bien importante, derechos humanos. Cuando nosotros con la doctrina Mandela, ¿qué es lo que establece? Tenemos un procedimiento en el que el sentenciado, primero, el presunto responsable, el sentenciado o vinculado al proceso, es sentenciado culpable, quiere decir que el juez de control agotó todo el procedimiento, que el fiscal, el Ministerio Público hizo su trabajo, que la cadena de custodia se respetó y que ahí empieza la justicia, la toma de justicia en México, que no se toma, entre paréntesis, ¿no? Que no se toma más que se llega al Poder Judicial, pero no, la justicia empieza con la cadena de custodia. Todas estas etapas procesales, tener la certidumbre que no existe corrupción, que no existe complicidad, y que tengamos la certidumbre en un sistema oral como el anglosajón, el norteamericano, de quien es sentenciado no tiene ningún derecho humano que pueda hacer valer, porque ya agotó todas las premisas fundamentales. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde está la impartición de justicia? ¿Dónde están los ejes motores del derecho penal, con todo lo que les acabo de comentar, para tener la certidumbre de que el responsable de un ilícito es sentenciado
determinado de acuerdo al daño causado. No sé si conozcan el derecho penal del enemigo. Jacobs, Zaffaroni, colombianos, bueno, pues no es otra cosa más que Hobbes, más que Bonin. Todo lo que atenta contra el Estado hay que extirparlo. Si yo, no sé si ustedes conozcan la ley de delincuencia organizada, que es una materia en México, que, bueno, yo les quería dar una clase, pero bueno, en virtud de